Buenos días para todos, queridos muchachos de tercer año de configuradora. Estamos en el estudio del derecho canónico, que es de suma importancia en todo este camino de profundización. Estamos viendo de manera particular todo lo concerniente a los derechos y deberes en cuanto a la participación de los fieles en la vida de la iglesia. Por eso arrancamos el canon 211, 212. Ahora estamos en el canon 215. Nos remitimos a este canon porque nos ayuda a tener toda una panorámica de visualización y que nos ayuda también a adentrarnos a la profundidad sobre esa capacidad de participación. Sabemos que la participación ya hace parte de ese estatuto jurídico, y el estatuto jurídico está marcado precisamente en lo concerniente al bautismo como tal, donde somos insertados bajo este cometido de derechos y deberes dentro de la iglesia. El canon 215 dice: los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo, también para reunirse para procurar en común esos mismos fines. Aquí se coloca de relieve el cometido propio de este derecho a fundar y dirigir asociaciones. Pero aquí aparece de manera particular el objeto de esas asociaciones. No es asociaciones por asociaciones o asociaciones desvinculadas del cometido propio de la iglesia, porque el cometido propio de la iglesia es la caridad y piedad y fomentar la vocación cristiana. Entonces ya aquí nos propone el objeto de una asociación dentro de la iglesia. ¿Para qué se funda? ¿Cuál es el cometido? ¿Cuál es el derrotero? ¿Cuáles son las realidades donde hay que afianzar y los elementos que hay que profundizar? Por eso, el derecho a asociación recogido en el canon 215 a la vida de la iglesia es un derecho fundamental para la persona humana, porque hace parte de ese derecho humano que encontramos en el artículo precisamente 20. El canon reconoce y protege el derecho de los fieles a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana. Como les decía, ya aparece de relieve el objeto de una asociación. La motivación de este reconocimiento la encontramos en la doctrina del Concilio Vaticano II, al afirmar que estos derechos responden de modo conveniente a la exigencia tanto humana como cristiana de los creyentes. El reconocimiento y protección de este derecho en la iglesia es un fruto, podríamos decir, es fruto de una lenta pero gradual evolución en la normativa canónica. ¿De la qué? De la legislación vigente. Por eso tomamos también como cita de referencia el canon 312, donde allí también nos plantea todo un cometido de esta realidad y hacia dónde realmente apuntamos. ¿Por qué? Porque todo ello es un engranaje. Y dice: la autoridad competente para regir asociaciones públicas, numeral 1, la Santa Sede para las asociaciones universales e internacionales, las conferencias episcopales dentro de su territorio para las asociaciones nacionales, es decir, que por la misma erección mirar a ejercer su actividad en toda la nación. Artículo 3. El obispo diocesano dentro de su propio territorio, pero no el administrador diocesano, para las asociaciones diocesanas se exceptúan, sin embargo, aquellas asociaciones cuyo derecho de erección está reservado por privilegio apostólico a otras personas. Aquí nos coloca el parágrafo 1 del 312, todo el cometido, o sea, a quién le compete el elemento propiamente de la elección de una asociación. Cuando hablamos de un elemento internacional, hablamos de la Santa Sede. Cuando hablamos de un elemento, podríamos decir, territorial, corresponde a la conferencia episcopal, las asociaciones nacionales. Y cuando hablamos de un elemento particular, estamos hablando de los obispos. Entonces, aquí aparece la autoridad competente para dar esa aprobación. Podríamos decir, ¿a quién le corresponde? ¿Cuál es el cometido? ¿Cuál es la realidad para poder nosotros ahondar en el mismo? También el canon 329 nos coloca de relieve
un elemento a tener en cuenta. Los presidentes de las asociaciones de laicos deben cuidar que los miembros de su asociación se formen debidamente para el ejercicio del apostolado propio de los laicos, cuando hablamos de asociaciones clericales y cuando hablamos de asociaciones de los laicos. Estos dos cánones, el canon 312, que nos habla de la autoridad competente, a quien le corresponde la erección especialmente del cometido propiamente de las asociaciones, a nivel internacional la Santa Sede, a nivel nacional las conferencias episcopales y a nivel particular los obispos. Ya también cuando hay asociaciones de fieles, especialmente en el cometido, el presidente de las asociaciones de laicos, a cuál es el objeto de esa asociación de laicos, que es fomentar la vida cristiana, la educación y el crecimiento del mismo. Puede afirmarse que es totalmente nueva, basta señalar que el código anterior da la iniciativa a unas asociaciones que estaban, podríamos decir, exclusivamente reservadas a la parte jerárquica. En el código de 1917 no se habla profundamente de las asociaciones como en el código de 1983. En el 1983 se amplía en razón del Concilio Vaticano II, donde nos propone toda una dinámica, donde nos propone todo un derrotero para poder avanzar en toda esta realidad del mismo. Entonces, aquí aparece la realidad de las asociaciones, donde de manera particular tiene una gran relevancia en la iglesia y que es fruto de ese Concilio Vaticano II, donde da los lineamientos, donde da las pautas, donde da los parámetros. Yo me voy y me remito también de manera particular a la exégesis del canon, este libro que yo les dije que le iba a llevar en clase, el comentario exegético del Código de Derecho Canónico, donde también nos habla la exégesis del canon, el origen del canon, y todo esto nos va colocando en un plano netamente, propiamente para comprender de dónde florece el derecho de la asociación. Por eso dice el comentario: en toda congregación de dos o más personas en un mismo lugar para un acto determinado, sin que entre los asistentes se genere por ello ningún vínculo jurídico, mientras que una asociación es una unión estable de personas en la iglesia, al menos tres, para perseguir fines determinados que atiendan al bien común de los socios o de otras personas, y que los particulares por sí solos no pueden obtener tan eficazmente un resultado. Entonces estamos hablando que cuando hablamos de asociación, estamos hablando al menos de tres personas. Vamos a remitirnos al canon 115, ya lo vimos en normas generales en el parágrafo 2, lo pueden buscar ahí en su código derecho en mano, 5 sentidos focalizados, porque esto nos va a ayudar a ir entendiendo todo este derecho de asociación. Cuando hay una, ya hablamos de asociación, cuando hay una, dos, tres personas siguiendo el mismo fin. Entonces, en el parágrafo 2 dice lo siguiente del canon 115. La corporación para cuya constitución se requiere al menos tres personas es colegial si su actividad es determinada para los miembros que con o sin igualdad de derechos participan en la decisión a tenor del derecho de los estatutos. En caso contrario, el no colegial. Entonces aquí estamos hablando en el cometido propiamente de lo que nos dice maravillosamente este canon y lo que nos propone cuando nos habla de ese derecho de asociación. El derecho de asociación y el derecho de reunión son derechos humanos. La libertad hoy reconoce por buena parte en los estados este derecho. Por eso, este comentario nos habla en la estructura del canon el derecho de asociación. Dice, la existencia de un derecho natural de asociación fundado en la socialidad propia de la persona humana y que no deriva, por tanto, de una concesión de la autoridad civil. Es una verdad defendida constantemente por el magisterio de la Iglesia, por la doctrina canónica. Sin embargo, en el plano de la comunidad eclesiástica, el reconocimiento del derecho de asociación del bautizado ha sido fruto de un desarrollo paulatino bastante reciente en el Concilio Vaticano II.
que ha tenido una importancia decisiva y que solo ha culminado con la formalización completa de este derecho. La relativa tardanza de este proceso tiene como resultado toda una explicación. Por eso el principio de la socialidad en la Iglesia, que es básico para la comprensión del derecho de asociación, lo situaban los teólogos y canonistas, especialmente en el siglo XV, en la relación jerárquica fieles. La Iglesia, se decía, es una sociedad, porque la jerarquía tiene el poder de jurisdicción y de orden respecto a los demás fieles, a la vez que estos se consideran meros sujetos pasivos para entender todo ello. Entonces, aquí podemos comprender todo ese camino del derecho de la asociación. El derecho de asociación del bautizado se distingue del derecho humano de asociación por el carácter específicamente eclesial de los fines a los que hace referencia. Aquí podríamos nosotros hacer una especificidad entre el derecho de asociación eclesiástico y el derecho de asociación civil, porque todo ciudadano, todo fiel, ¿sí?, tiene derecho a asociarse, sea en el campo eclesiástico o sea en el campo civil. Pero ¿dónde está la gran diferencia entre el ámbito civil y el ámbito eclesiástico? Porque es un derecho humano que toda persona tiene la capacidad de asociarse para buscar un fin común. Los fines es el objeto. El objeto de la iglesia es el objeto de la piedad y de la caridad, mientras que el objeto civil son las búsquedas sociales, de los estamentos sociales, de las edificaciones propiamente marcados en parámetros de constitución nacional, que busca el crecimiento, edificación de la persona dentro de un estamento social. Mientras que acá nosotros nos dirigimos más por el estamento divino que hace parte de ese derecho divino, de ese derecho positivo, de ese derecho eclesiástico y que está marcado precisamente, mis queridos muchachos, en poder entender el objeto que está marcado en la piedad, está marcado en la caridad y está marcado precisamente en la educación y formación de esos fieles. Qué maravilloso. Por eso también va a decir el comentario que es propio del Concilio Vaticano II, reconoció incluso explícitamente que los laicos tienen derecho a fundar y regir asociaciones, a inscribirse en ellas, guardando la debida sumisión a la autoridad eclesiástica. Entonces aquí aparece todo este elemento de la legitimidad. Ya lo mirábamos en el canon 312 sobre esa autoridad competente a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel particular cuando hablamos específicamente de obispo. Con respecto a los sacerdotes seculares, señaló que han de ser valorados en mucho y alentarlo con diligencia a las asociaciones que con estatutos reconocidos por la competente autoridad eclesiástica por medio de un modo de la vida adecuado y aprobada convenientemente pueden convivir en la ayuda fraterna y fomentar el espíritu de santidad y así el ejercicio propiamente del cometido. Eso lo podemos encontrar también en la Presbyteros Ordinis, en el numeral 8 del Concilio Vaticano II. En efecto, podríamos decir que el canon 215 pone de relieve que los fieles pueden asociarse libremente para fines de caridad y piedad y fomentar la vocación cristiana en el mundo, es decir, fomentar toda esta dinámica propiamente del cometido. Si nosotros nos vamos también a revisar un poco el canon 298, aparece una particularidad. Dice, existen en la iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de la sociedad de vida apostólicas, en la que los fieles, clérigos, laicos o clérigos juntos con laicos, trabajando unidos, buscan fomentar, dice el parágrafo 1, promover el culto público o la doctrina cristiana o realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de las obras de piedad o de caridad y la animación con un espíritu cristiano en el orden temporal. Eso nos dice también el canon 298, donde nos habla de las asociaciones de los fieles.
Todo esto es un cometido que nos va a nosotros dando todo un camino para entender esta dinámica propiamente de las asociaciones, del fruto de las asociaciones, de la importancia de las asociaciones. Por eso sigue diciendo el comentario. Asimismo, si los fieles tienen derecho a fundar libremente asociaciones in ecclesia, se comprende que tengan a la vez el derecho y el poder de gobernarlas, pues toda comunidad humana exige una autoridad que dirija, coordine la acción de sus miembros. Ese poder similar al que existe en otras sociedades menores fundadas libres está incluido en una realidad de las constituciones propiamente de una asociación. Por esta razón, las asociaciones de los fieles que pretenden este tipo de fines nos ayudan a entender el cometido propiamente del mismo. Aquí podemos seguir avanzando y diciendo que el derecho de las asociaciones se incluye al derecho de crear y regir. Ya vimos este canon. Este derecho de reunión, también reconocido en el mismo artículo de los derechos humanos, se expresa en este canon en términos equivalentes y se trata de un complemento exigido tanto por la naturaleza social de la persona humana y cristiana como por el mismo derecho de asociación. El código, al contrario de lo que sucede con el derecho de asociación, el derecho a reunión apenas tiene una regulación positiva complementaria, sino que más bien se deja a lo que determine. Por esta razón, aquí hablamos de estos derechos y deberes en el campo propiamente, en condición y en razón de la participación. Vamos a mirar el canon 216. Leamos el canon 216, que es de suma importancia dentro del cometido. Vamos entonces a mirarlo en el derecho. Busque derecho en mano, por favor, y leamos, vayan siguiendo la lectura del canon 216, donde ahora nos habla del derecho a esa iniciativa de todo bautizado, y que es importante dentro de la iglesia. Todos los fieles, puesto que participan en la misión de la iglesia, tienen derecho a promover y sostener la acción apostólica, también con sus propias iniciativas, cada uno según su estado y condición, pero ninguna iniciativa se atribuye el nombre de católica sin contar con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente. No hablamos de unas iniciativas sin cabeza o acéfala. No estamos hablando de unas iniciativas sin parámetros eclesiales, sin una normativa eclesiástica, sin una legitimidad eclesiástica, especialmente de esa autoridad competente. Nuestros laicos tienen muchas iniciativas en los diferentes sectores o diferentes estructuras a niveles eclesiales, pero esas iniciativas tienen que ser, primero, ordenadas, segundo, potencializadas, y tercera, en el marco propiamente de esa realidad obediencial que implica esa legitimidad. ¿Para qué? Para que haya todo un andamiaje estructural dentro de la vida propiamente de la iglesia. Esto nos ayuda a nosotros a entender que hablar de la iniciativa no es hablar de unos impulsos aislados, de unos impulsos totalmente desvinculados, sino de unos impulsos acentuados que se van nutriendo, que se van fortaleciendo en la misma dinámica de la iglesia. Por eso, en directa conexión con el derecho de asociación y reunión, en el canon 216, declara que el derecho de los bautizados a promover y sostener la acción apostólica, también con sus propias iniciativas, cada uno según su estado y condición, pero ninguna iniciativa se atribuye en nombre de católica sin contar especialmente con la aprobación eclesiástica. Este derecho es una lógica y necesaria derivación del derecho de evangelización, que nosotros ahora mirábamos en el canon 211. Y decíamos en el canon 211, lo repito, para hacer reminiscencia, todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance a más hombres en la tierra. Es un derecho. Esta iniciativa va en esa consonancia de la evangelización, que es reforzado allí en ese canon 211. Podríamos decir que el canon 216 hunde sus raíces allí en ese canon 211, donde esa iniciativa
parte de ese derecho y de ese deber a evangelizar, a que Cristo sea conocido, a que la presencia de Cristo sea conocido. Por eso nos va a decir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, y por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí podemos entender el dato bíblico, el dato revelado que se inserta en esta dinámica, especialmente también del canon, de la estructura del canon, donde nos va proponiendo puntos claros, que es una iniciativa no aislada, es una iniciativa que hay que promover, es una iniciativa que hay que sostener como una acción apostólica, es una iniciativa que va como objeto la evangelización, es una iniciativa que tiene que tener también como objeto la piedad y la caridad, la educación, la formación, pero es una iniciativa que tiene que tener una legitimidad, una competencia, una aprobación, un respaldo, y ahí es donde entra la autoridad eclesiástica. Aquí no estamos hablando de un clericalismo, estamos hablando de una normativa, de un cauce que va dando orden, que va dando claridad, que nos va puntualizando en todos los elementos propiamente dentro de la iglesia. Este canon es de mucha importancia, porque muchas veces vamos a encontrar a nuestros fieles laicos marcados en sus iniciativas, y muchas veces aisladas de los parámetros pastorales, de los parámetros parroquiales, de las normativas como engranaje realmente de una estructura eclesial. Esto nos va dando un acento de poder encauzar, dinamizar y fomentar esta dinámica propiamente de caminar juntos, lo que nos habla de esa hermosa sinodalidad de escucharnos y caminar juntos, pero precisamente en esa legitimidad, en ese discernimiento de esa autoridad eclesiástica que nos va proporcionando elementos adecuados. Consiguientemente, se puede decir de manera clara o consiguientemente, se fundamenta este derecho originario y reconocido a todos los fieles en igualdad radical, nacida del bautismo. Es una participación, yo siempre le he dicho, de ese estatuto jurídico del bautismo que nos hace con derechos y deberes dentro de la iglesia, que nos pone en marcha, que nos pone en camino, que nos ayuda a profundizar y a entender. Es anterior a cualquier diversidad de funciones en la iglesia, y cuyo ejercicio no podrá ser impedido sin causa grave y por razones claras del bien eclesial. Esto es un derecho que tiene que ser fomentado, potencializado y acompañado por nosotros los pastores, por los miembros de iglesia. Es decir, ustedes ahora que estuvieron en el año de formación pastoral fueron testigos de ello, de acompañar esas iniciativas, de iluminar esas iniciativas, no de castrar, no de clericalizar, no de entrar en el autoritarismo de esa iniciativa, sino proporcionar un camino de sinodalidad, de construcción junto, pero bajo el elemento de esa legitimación que va dando ese respaldo eclesial. Por eso la razón de esta limitación o condiciones es la que cada fiel o grupo de fieles deben ser responsables. Los grupos, los sectores de iglesia, las estructuras de iglesia deben ser para que esas iniciativas tengan un cauce maravilloso dentro de esas estructuras pastorales, dentro de ese andamiaje parroquial, dentro de ese cometido propiamente de ayudar a los laicos, a esos fieles laicos en el crecimiento de todos aquellos creatividad y potencial que ellos tienen. Atento, no es decir no, atento, no es castrar, no es mutilar, atento, no es decir yo, atento, no es hacerlo todo usted, sino ofrecer las herramientas, ofrecer los cometidos, acompañar, tener claro el objeto de la iglesia, tener claro el objeto de estas iniciativas, hacia dónde debe apuntar, cuál debe ser el cometido, y yo les aseguro que tendremos todo un caminar maravilloso, extraordinario, potencial dentro de la misma iglesia. Es que, y aquí es donde entra que lo particular al ser tomado por las competencias jerárquicas, encomendado a los fieles por su mandato particular, en este caso el ordinario del lugar. El canon 210
el canon 200, especialmente 216. Pueden buscar ustedes en la Lumen Gentium. Aquí vamos a mirar la Lumen Gentium, especialmente en esta constitución, hermanos que tienen allí el Concilio Vaticano II. Yo les dije que siempre en clase trayéramos el Concilio Vaticano II para que nosotros vayamos entrando en ese ámbito comparativo. Y la Lumen Gentium en el numeral 37 hace énfasis sobre este punto que nos ayuda también a adentrarnos en esa relación. Dice: los laicos, como todos los fieles cristianos, tienen derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores entre los bienes espirituales de la iglesia, ante todos los auxilios de la palabra de Dios, de los sacramentos, manifestarles sus necesidades y su deseo con la libertad y confianza propia de los hijos de Dios, hermanos en Cristo. En la medida de la ciencia y de la competencia y del prestigio que poseen, tienen el derecho, aún a veces la obligación, de manifestar su parecer sobre aquellas cosas que dicen relación al bien de la iglesia. Háganse esto, si las circunstancias lo requieren, mediante las instituciones establecidas al efecto por la iglesia, siempre con veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que por razón de su oficio sagrado representan a Cristo. Aquí vemos unas iniciativas que nos propone especialmente la Constitución Lumen Gentium, marcada en ese respeto, marcada en esa prudencia, marcada en ese acompañamiento. Dice: procuren los seglares, que son los laicos, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió todos los hombres el gozo y camino de la libertad de los hijos de Dios, aceptar con prontitud cristiana y obediencia a todos los sagrados, todo lo que los sagrados pastores proponen como representantes de Cristo, y establecen en la iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. Aquí nos propone todo un camino de esas iniciativas, cómo tienen que ser encausadas, esas iniciativas cómo tienen que ser fomentadas, esa iniciativa cómo tienen que ser solidificadas y esa iniciativa cómo tienen que ser acompañadas. Por eso nos propone todo un camino maravilloso y que nos ayuda a nosotros a entender de que no es el autoritarismo, sino es proponer y caminar en todo lo que concierne a esta dinámica propiamente y maravilloso de caminar juntos. Hay unos textos conexos que nosotros podríamos también tomar de este canon 211. El canon 96, vamos al canon 96 y hablamos en esa conexión especialmente de lo que nos habla de esa iniciativa. Dice: por el bautismo, el hombre se incorpora a la iglesia de Cristo y se constituye persona en ello con derechos y deberes. Entonces ahí se nos propone todo un camino propiamente de la dinámica del mismo, es decir, del cometido propiamente de esta realidad, de por qué hay que fomentar, apoyar, hacer crecer estas iniciativas de nuestros fieles laicos. El canon 199, vamos al canon 199, donde se nos propone también en el numeral 1. Dice: no están sujetos a prescripción los derechos y obligaciones que son de la ley natural o positiva. Entonces estamos hablando de que esto es una ley, primero natural y también positiva. Natural porque hace parte del derecho de toda persona a fomentar, a acompañar las iniciativas de esta persona. Y también hace parte de ese derecho divino en cuanto al estatuto del bautismo, ese estatuto jurídico que lo inserta dentro de la vida de la iglesia. Mire cómo el canon 199 nos habla de los elementos propiamente y cómo nos va abriendo. No están sujetos a prescripción, es decir, no están a una limitación, no está a mutilar este derecho y deber que es propio del sujeto en cuanto a una realidad natural y en cuanto también una realidad positiva. Otro elemento que nos habla y que va en esa misma línea es el canon 222.
en el canon 222 va a hacer énfasis, dice, los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino. Hablamos también de estas iniciativas, sustentados también en el canon 222. Otro elemento que nos puede ayudar también es el canon 275. El canon 275 también habla sobre esas iniciativas que es propio que deben ser acompañadas y que deben ser fortalecidas dentro del mismo cometido del derecho. El canon 295 dice, los clérigos, puesto que todos trabajan en la misma obra, edifican el cuerpo de Cristo, estén unidos entre sí con el vínculo de la fraternidad, de la oración y fomenten esa mutua cooperación. Cuando hablamos de esa iniciativa de los fieles laicos y de los fieles y de los clérigos, fieles laicos y fieles clérigos en esas iniciativas. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender ese derrotero del mismo en el campo de las iniciativas. Dice el comentario de manera maravillosa que nos amplía todo lo que yo estoy diciendo. Dice, los fieles entre los que vige una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción común para la edificación del cuerpo de la iglesia. Eso lo dice la Lumen Gentium en numeral 32. Ha respondido con frecuencia su vocación al apostolado, realizando a lo largo de la historia múltiples iniciativas evangelizadoras de las mismas formas en cuanto a las escuelas, dispensadores, acompañamiento de comunidades. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender que las iniciativas tienen que ser acompañadas. Al igual que el deber y derecho del apostolado, del que puede considerarse derivado, el derecho a promover empresas apostólicas, también el fiel tiene el derecho a que se le reconozca sus iniciativas dentro de la iglesia. Así los laicos, junto con sus obligaciones generales y el derecho de trabajar, se asocian para vivir de esta manera todo el cometido de estas iniciativas propiamente dentro de la iglesia. Este canon es bello porque también nos pone a nosotros en ese camino, en el camino de acompañar, en el camino de entender, en el camino de asimilar la profundidad de esta realidad. Entonces se dice que el derecho a promover, puesto que los fieles suelen a llevar sus iniciativas evangelizadoras de forma social, es decir, ejerciendo a la vez el derecho de asociación por los fines de apostolado. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender esta dinámica. El canon 218 nos habla de la libertad de investigación y de la cátedra, una aplicación del derecho a la libertad de opinión, el canon 218. Vamos a leer el canon 218 que nos hace énfasis sobre estas realidades, sobre este cometido y sobre todo lo que encierra o lo que estamos hablando. Dice, quienes se dedican a las ciencias sagradas gozan de una justa libertad para investigar, así como manifestar prudentemente su opinión sobre todo aquello en lo que son peritos, guardando la debida sumisión al magisterio de la iglesia. Habla de una ciencia, pero en el cómpito, en lo propio del magisterio de la iglesia. ¿A dónde debe estar? ¿Dónde debe puntualizar? ¿A dónde se debe enfatizar? Por eso este canon 218 tiene especialmente todo un camino también desde el Concilio Vaticano II. La Gaudium in Spes, vamos a buscar Gaudium in Spes en el numeral que 62, tiene también todo este cometido que nos ayuda a nosotros a entender que no es una realidad propiamente ajena, aislada, sino que la Gaudium in Spes también nos coloca el camino propio hacia donde nosotros debemos apuntar, qué debemos hacer y como yo les decía, todo esto nos ayuda a comprender que el Concilio Vaticano II está netamente codificado aquí en el derecho en la promulgación de lo que nosotros hablamos de 1983. ¿Qué dice el numeral 62? El numeral 62 tiene una particularidad que a nosotros no, pues, nos interesa.
dice de la siguiente manera. Dice, acuerdo entre la cultura humana y educación cristiana. Por mucho que haya contribuido la Iglesia al progreso de la cultura, la experiencia demuestra, sin embargo, que la armonía entre cultura y formación cristiana, por una serie de causas contingentes, no siempre avanza sin dificultad. Estas dificultades no siempre acarrean un daño a la vida de la fe, más aún pueden excitar a las mentes aún más cuidadosa y más profundas inteligencia de ellos. Las recientes adquisiciones científicas, históricas o filosóficas plantean nuevos problemas que arrastran con consecuencias para la vida y reclaman investigaciones nuevas por parte de los teólogos. Por eso a esto se le invita que, guardando bien el método y la exigencia propia de la ciencia teológica, busquen siempre el modo más adecuado para comunicar la doctrina con los hombres de su tiempo, porque una cosa es el depósito de la fe, sus verdades, y otra cosa es el modo de enunciarla. Aquí nos habla entonces de todo este cometido propiamente como fuente o como realidad propiamente que nos ayuda a entender del valor de la investigación y de la cátedra. Por eso dice el comentario, la libertad de investigación y la libertad para manifestar prudentemente la propia opinión científica son formas especiales que adquieren respectivamente el derecho a la información y el derecho a la opinión en la Iglesia. Cuando se aplica a las ciencias sagradas, han sido contempladas por el legislador dentro de un mismo derecho porque en la práctica son inseparables, ya que el quehacer científico lleva siempre consigo un continuo intercambio de hallazgos y opiniones. El derecho a la libertad de investigación y de opinión en las ciencias sagradas aparece sistemáticamente a continuación en el derecho de la educación cristiana. Sin duda, por una razón fundamental, la relación existente entre ambos, que no solo se ocupan de una misma materia, saber, la formación en la iglesia, sino que están además íntimamente conectados entre sí. En efecto, para poder adquirir unos conocimientos superiores en las ciencias sagradas, a lo que en virtud del derecho a la educación cristiana, todos los fieles deben tener acceso. Se necesita, entre otras cosas, una justa libertad de investigación, de pensamiento, de palabra en la ciencia. Por eso el Concilio Vaticano II, después de manifestar el deseo de muchos laicos que se dedican al estudio de la ciencia eclesiástica, como lo dice la Gaudium Spes en el numeral 62, dice que todo esto tiene que acompañado, ¿por qué? Por el magisterio de la Iglesia, por el cometido propiamente del magisterio. También dice de manera particular, va a decir el comentario, el derecho a la libertad de investigación y de opinión en las ciencias sagradas se desprende, por tanto, al menos en parte del derecho a la educación cristiana, aunque puedan fundamentarse más directamente en la naturaleza misma del quehacer científico que exige esta libertad. Por eso una aplicación del derecho a la libertad de opinión reconocida en este canon 212 la encontramos también en el canon 218, donde se intenta lograr un punto de equilibrio entre una sensata y debida libertad de investigación y cátedra y el deber de vigilancia de la jerarquía. Este canon tiene como sujeto directo a quienes en la iglesia se dedican al cultivo de la ciencia sagrada. De hecho, se afirma que gozan de una libertad para investigar y para manifestar prudentemente su opinión, pero guardando siempre la debida sumisión al magisterio de la iglesia. Dice que a los cultivadores de la ciencia sagrada se les reconoce en razón de su propio conocimiento y competencia y prestigio, sobre todo a lo que pertenece a la iglesia y cómo deben hacerlo en la sana prudencia. Qué bello este canon, ¿no? Donde este canon nos pone de relieve esa libertad sobre la ciencia, sobre el saber, pero también coloca unos lineamientos respecto a esa libertad. Por eso se dice que sí, sin el respeto a la libertad, si esa libertad de investigación no está sujeta al magisterio, vamos a entrar en problemas teológicos, problemas que nos van a ayudar y que de una u otra manera nos van a apartar de ese proyecto inicial
de ese cometido inicial y de toda la dinámica propiamente de contribución. Vamos a pasar ahora al canon 222, donde hablamos de la contribución a la necesidad de la iglesia. Aquí estamos hablando de un cometido propiamente de todo bautizado, de lo que el bautizado debe hacer, a dónde debe apuntar. Los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades, de modo que dispongan de lo necesario para el cultivo divino o para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Este canon es bellísimo también porque no solamente es una acción de los pastores el dar, sino también una acción de los fieles laicos en esa estructura eclesial. La iglesia, para poder cumplir con la misión que le encomendó Jesucristo, mediante la celebración del culto, la predicación de la palabra, el ejercicio de la caridad, etcétera, necesita evidentemente de medios materiales para lograrlos y tiene derecho a exigir la ayuda necesaria y posible de los fieles. Mire lo que dice el canon 1260. Vamos al derecho 1260, que nos va a ayudar también a entender todo este cometido y derrotero del mismo. Dice, la iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines. Mire cómo nos soporta el canon 200, el 1260. ¿Por qué? Porque aquí es donde hablamos del diezmo, hablamos de la contribución, donde hablamos del apoyo, que no es limosna, que no es una acción de limosna, sino que va encauzada de ese deber, ¿sí?, que tienen los laicos dentro de esa estructura eclesial al sostenimiento del mismo culto, de las mismas obras de caridad. Este canon nos ayuda a nosotros a poder formar a nuestros fieles, a formarlos en esta cultura, a formarlos en esta dinámica. Por eso este es el fundamento y el sentido del deber de los fieles que se expresa en el canon 222. Junto a este fundamento y prácticamente en la misma línea de exigencia, se establece la obligación de toda la iglesia de promover, ¿sí?, la justicia social, una justa distribución de los bienes entre los hombres. Este deber eclesial exige por una elemental el deber de la ejemplaridad, ayudar a los más pobres, a los necesitados. Se trata de un deber tanto de las instituciones de la Iglesia Universal como de las iglesias particulares, de sus instituciones, parroquias, asociaciones, fundaciones. No se señala el modo concreto de cumplir con este estricto deber, sino que nos va a nosotros ayudando a entender la dinámica del mismo. Mire que también en la estructura de este canon, se nos propone también un camino bello para entenderlo desde el comentario exegético en la estructura de este canon. Y este canon nos propone como canon conexos que nos ayuda a nosotros a entender el 231. Mire, el canon 231 como realidad conexa de este canon. El canon 231. El canon 231 nos pone en el plano de lo que yo les estoy diciendo. Los laicos, en el parágrafo 1, de modo permanente o temporal, se dedican al servicio especial de la iglesia. Tienen el deber de adquirir de formación conveniente que se requiera para desempeñar bien su función y para ejercer con conciencia y generosidad y diligencia. Por eso aquí nos está hablando todo el cometido propiamente como realidades conexas dentro del mismo elemento de la iglesia. El canon 282, que también es bueno mirarlo, el canon 282 es bueno mirarlo porque nos propone, dice, los clérigos han de vivir con sencillez y abstenerse de todo aquello que parezca vanidad. Si hablamos de una contribución de los laicos, de ese apoyo, también exige de nosotros una austeridad, exige de nosotros el manejar el justo medio, de manejar el equilibrio, de manejar todos los parámetros que nos van a ayudar a que todo esto sea un trabajo común. Además de esto, justo a este fundamento y prácticamente en la misma línea se exige esa exigencia y esa necesidad. Por esta no se señala de modo concreto de cumplir con este escrito deber
dejando la forma y manera en que debe cumplirse la libre iniciativa, la jerarquía de los fieles, para que así se logre una mayor eficacia en su acomodación a las circunstancias concretas de personas, tiempos y lugares. Pero es un deber fundamental dentro de la misión de la Iglesia, y esta está en estrecha relación en cuanto se establece en el canon también 210 y 211. Va a decir el comentario, dice que el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades es el deber de promover la justicia social, de socorrer a los pobres. Han sido agrupados en este canon por medio de unos sendos parágrafos, probablemente por relación que existe entre sus objetos. Es aquí donde el Concilio Vaticano II, también en la Lumen Gentium, numeral 8, nos va a hablar también de un cometido que nos ayuda a nosotros a entender esta dinámica de lo propio, de esta particularidad, y cómo esta iniciativa no tiene que ser fomentada. Dice: Cristo, mediador único, estableció su iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad, en este modo como una trabazón visible, y la sustenta constantemente. Por ella comunica toda la verdad y la gracia. Pero la sociedad dotada de un órgano jerárquico y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre, la iglesia enriquecida por todas las contribuciones que los fieles dan al crecimiento de la misma. Entonces estamos hablando de un camino que nos va ayudando a esa concesión. Por eso dice, los fieles pueden satisfacer su deber y de subvenir a las necesidades de la iglesia de sus múltiples formas, desde los donativos, como las limosnas, aportaciones, disposiciones testamentarias. Ahí entra todo lo que habla de ese sustento de los laicos, que han de ser espontáneos. Por eso el canon 1261 nos va a hablar también de ese cometido. Vamos a ir al canon 1261, donde nos muestra sobre ese compromiso de ese fiel laico en la contribución del bien de la iglesia y en el sostenimiento, en todo lo que concierne. Dice, parágrafo 1, los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales en favor de la iglesia. Entonces, estamos hablando de de esta contribución, que pueden ser limosnas, aportaciones, disposiciones testamentarias que se hagan espontáneamente, hasta las prestaciones económicas requeridas por la autoridad eclesiástica en ciertos casos. Por eso nos dice el canon 262, presten ayuda a la iglesia los fieles mediante las subvenciones que se les pidan y según las normas establecidas por las conferencias episcopales. Para el subvenir o la necesidad de la diócesis, el obispo puede requerir alguna ayuda particular para alguna necesidad propiamente en el propio cometido de la iglesia. Por otro lado, puesto que los modos concretos adoptados para prestar alguna de esas ayudas económicas pueden variar sensiblemente en función de las notas de la variedad de situaciones que se dan en diversos países, en diversas regiones, pero el canon nos pone de relieve esa capacidad que los laicos tienen que tener para la contribución de la misma iglesia, para el cometido y todo lo que concierne a trabajar en pro de ella. Vamos a hablar ahora de los derechos y deberes derivados de la condición societaria de la iglesia. Una de la condición en el estatuto del bautismo, otra de la participación. Ahora vamos a hablar de la condición societaria. Mira cómo vamos llevando, queridos hijos, una estructura de derechos y deberes, ¿sí?, dentro de la iglesia, en cuanto a la condición, en cuanto a la participación y ahora en cuanto a la condición societaria, entendiendo de que la iglesia es una sociedad, y una sociedad donde estamos insertados en ella por medio del bautismo, y allí entonces tener derechos y deberes dentro de la iglesia. Qué bello esto, cómo este libro nos va abriendo todo un panorama, cómo este libro nos va dando elementos concretos, nos va ayudando a nosotros a entender la dinámica y nos va ayudando a concretarnos, nos va ayudando a acentuar, nos va ayudando a que nosotros vayamos amando más el derecho desde lo que es el mismo, desde la profundidad,
desde la conciencia, desde lo que exige y hacia dónde apunta toda esta dinámica. Por eso, desde la condición societaria tenemos que partir del canon 217. Y ese canon 217 propone un camino que nosotros ya hemos reflexionado y que yo les decía la vez pasada, que nos va ayudando a nosotros a entender, a profundizar y a captar todo. Los fieles, puesto que están llamados por el bautismo a llevar una vida congruente con la doctrina evangélica, tienen derecho a una educación cristiana por la que se le atribuye convenientemente en orden a conseguir la madurez de la persona humana y al mismo tiempo de conocer y vivir el misterio de la salvación. Ese derecho propiamente de la condición societaria, y de la condición societaria tienen ellos el deber, el derecho ¿a qué? A una educación y madurez cristiana. Por eso a esta educación se le asignan dos fines principales. Primero, lograr una auténtica madurez humana. Esto es importante, una auténtica madurez humana, y esto lo atestigua el canon 795, donde vamos al canon, por favor, a leerlo, canon 795, donde pone de relieve todo esto que estamos hablando. Dice, como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la persona humana en orden a su fin último y simultáneamente al bien común de la sociedad. Los niños y los jóvenes han de ser educados de manera que puedan desarrollarse armónicamente. Entonces aquí hablamos de esa educación, del derecho a la educación, pero que vaya en la línea propiamente de esa madurez cristiana. Esto nos habla el libro 3 de la función de enseñar de la iglesia en el canon 795. Y el numeral 2 nos va ayudando a nosotros a entender todo esto propio. Por eso hay una capacidad para vivir el misterio de salvación desde esa educación cristiana, consciente, libre. Ambas finalidades van indisolublemente unidas y no se darán normalmente la una sin la otra. Porque si la persona humana por el bautismo se ha convertido en una nueva criatura, se llama ser hijo de Dios por la gracia. La educación no puede contentarse con una educación mediante la cual se logre solo una adecuada madurez humana, sino que esta realidad nos va ayudando a nosotros caminar en ese don de la fe, en el don de la gracia. Mire que el canon 780 también nos pone de relieve, vamos al canon 780, a dónde apunta. Y bello lo que nos dice este canon. Dice el canon, cuiden los ordinarios del lugar, de que los catequistas se preparen debidamente para cumplir bien su tarea, es decir, que se les dé una formación permanente, que conozca bien la doctrina de la iglesia, que aprendan teórica y prácticamente las normas propias de la disciplina pedagógica. Nos habla de esta educación, de esta formación cristiana. El canon 793 va también en esa línea propiamente que estamos reflexionando, y que bueno, también dice, los padres quienes hacen sus veces tienen obligación y el derecho de educar a la prole. Los padres católicos tienen también la obligación y el derecho de elegir aquellos medios de instituciones mediante los cuales, según las circunstancias de cada lugar, pueden promover mejor la educación católica de los hijos. Entonces, todo esto nosotros nos va hablando de ese derecho de la educación, a esa formación, pero que hace parte de la condición societaria. Estamos dentro de ese cuerpo místico de Cristo, y al estar insertado dentro de ese cuerpo místico de Cristo, hablamos de una realidad societaria. Se trata de un deber y derecho de orden prevalentemente moral, pero que no carece de una clara dimensión jurídica. Atento con este término, dimensión jurídica. Toda la comunidad cristiana y los medios adecuados para que los fieles logren tanto los conocimientos del contenido de nuestra fe como los medios para cultivarlos y vivirlos. Ya de manera especial nos va a hablar el canon 217 aquí en el comentario como unos apartes para tener en cuenta en la construcción, en la exégesis del canon, que nos ayuda a nosotros a mirar todo ello. Dice, de cara a la instrucción, el Concilio Vaticano II enseñó ya con claridad
que el cristiano, además de tener la obligación grave hacia Cristo Maestro de conocer cada día mejor la verdad que de él ha recibido, de anunciarla fielmente y defenderla como firmeza, también cuenta con el derecho a la educación cristiana, derecho que ha sido formalizado con sus aspectos también más básicos y generales. Por eso, todo esto nos ayuda a nosotros a entender el derecho a la educación, el derecho a la educación. Y este derecho a la educación que nosotros nos ayuda a entender de que, de que tiene que ser potencializado al interior de la iglesia y de que debemos ofrecer esa formación cristiana de nuestros laicos, de nuestros fieles laicos, a fin de que haya una solidez, a fin de que haya toda una claridad y cultivarlos en ello. Seguimos avanzando de manera el, como en la manera societaria, la buena fama y la buena y la intimidad. Es un canon bello también. Este canon es bellísimo porque aquí vamos a entender también este término de esta buena fama. ¿A qué estamos llamados? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los parámetros? Y todo esto nos ayuda a nosotros a entender esa buena fama. Por eso hay unos cánones dentro, o canon conexos que nos ayuda a mirar todo eso, que es el canon 223. Vamos al canon 223 como canon conexo. Y todo esto nos ayuda a entender esa importancia. Dice, en el ejercicio de sus derechos, en el parágrafo 1, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la iglesia, así como también el derecho ajeno a sus deberes respecto a otros. Aquí está la buena fama, aquí está todo lo concerniente a ese canon. También está el canon 719, que quisiera que lo leyéramos, canon 719 como canon conexo, que nos ayuda a nosotros a entender elementos propios de esa buena fama. Sí, dice, para que los miembros correspondan fielmente a su vocación, parágrafo 1, y su acción apostólico, sea fruto de la misma unión con Cristo, deben dedicarse intensamente a la oración, leer de manera conveniente la Sagrada Escritura, observar los tiempos anuales de retiro. Bueno, todo esto nos habla de esa formación, de esa buena fama, y son cánones con eso, cánones con eso. Y ya el canon 1080, el 1080, que es también de suma importancia en este cometido de esta buena fama, canon 1080. Siempre que el impedimento se descubra cuando ya está todo preparado para las nupcias y el matrimonio no puede retrasarse sin peligro de daño grave hasta que se obtenga la dispensa de la autoridad competente. Gozan de la potestad de dispensar todos los impedimentos exceptuados en todo lo concerniente a estas irregularidades. Entonces, esta buena fama nos pone en ese campo. Entonces, el deber de respetar la buena fama y el deber de respetar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad, lo mismo que corresponden, lo correspondiente a los derechos, atañe sin duda a todos los hombres, pues no proceden del bautismo, sino de una ley natural. En efecto, como se enseña en el magisterio pontificio, el derecho natural exige que se dé a todo hombre el honor debido y que se respete su buena fama. Entonces estamos hablando de un derecho natural y estamos hablando de una realidad divina. Entonces, por ahora vamos a dejar hasta allí como camino propio del cometido que damos en este canon 220. Bendiciones para todos. Dios les guarde.